Capítulo 2. Sombras entre butacas. Idriki no medía el tiempo como los humanos. Lo observaba pasar, a veces, con la misma curiosidad con que se mira un insecto caminar sobre la ventana, insistente y diminuto, convencido de su dirección. Los calendarios eran una superstición que nunca entendió del todo. Los años eran para él un pacto social que nunca había apreciado. Las fechas exactas solo le interesaban cuando el mundo decidía concentrar belleza en un punto específico. El año marcaba 1999, el final de un siglo y el principio del siguiente. La gente hablaba del nuevo milenio, llenos de emoción estúpida, creyendo que un número cambia algo. Idriki había visto cambiar números antes. Idiomas, banderas, santos y dictadores habían pasado frente a sus ojos con penas y glorias. La humanidad era un animal débil que mudaba de piel para no admitir que era el mismo. Esa noche había música. Eso bastaba para sacarlo de su tedio. El teatro al que llegó no era lujoso, pero fingía serlo. Un edificio neoclásico plantado entre oficinas de vidrio y cafeterías donde el café era mediocre y apresurado. La marquesina encendida hacía su mejor esfuerzo por parecer eterna. El brillo lastimero de las letras doradas, sin embargo, delataba que el presupuesto había sido recortado más de una vez. En el vestíbulo, la alfombra había perdido batalla contra miles de suelas. El terciopelo de las butacas se veía gastado, menos rojo y más manchas. A Idriki le gustó ese desgaste. Lo impecable le parecía mentira, en cambio lo usado le recordaba que nada más que él era eterno. En la puerta, un empleado con guantes revisaba boletos de papel con monotonía. Idriki no llevaba uno, ni le hacía falta. Pasó cerca del hombre sin rozarlo y entró al teatro sin que nadie le mirara. Era un truco de lo más mundano. Lo que le costaba más trabajo era no querer ser mirado, pero por una noche de placer, podía ser discreto unos minutos. La gente todavía confiaba en lo que veía. El mundo todavía no se entrenaba para sospechar de lo invisible, e Idriki sabía usarlo a su favor. Idriki era bajo, apenas 1,60 m. Su cuerpo estaba diseñado para impresionar con hombros firmes, espalda recta y pecho cuadrado, casi ridículo con su estatura. Sus manos eran más pequeñas de lo que le gustaría, pero fuertes. Había destrozado cráneos solo con presionar un poco cuando había sido necesario. Su rostro era anguloso, de pómulos marcados, mandíbula dura, una nariz torcida que daba la impresión de ser demasiado étnica para un hombre de su complexión. La piel era clara, pero no elegante. Si se miraba con cuidado, parecía ser ceniza. Hacía muchos años que no se preocupaba por ello. Llevaba barba de candado, perfectamente perfilada. Lo único que nunca lograba pasar por humano eran sus ojos, casi negros, vacíos a primera vista. En el fondo, si alguien se atrevía a sostenerle la mirada el tiempo suficiente, aparecía un destello ámbar, una brasa que no correspondía a ningún humano. Ese brillo era hambre antigua que lo corroía desde mucho antes de su inmortalidad. Le disgustaba de sí mismo su cabello. No era una calvicie total, era peor, porque era el anuncio. Las entradas avanzadas, cada año de su humanidad, le había robado un poco más de ese marco oscuro que alguna vez le dio una apariencia más fuerte. Idriki lo llevaba casi al ras. Le resultaba más fácil fingir control si parecía que él mismo había tomado la tijera. A veces, en noches sin música ni rumbo, se sorprendía tocándose las sienes con un gesto nervioso, como haría un hombre común. Eso lo enfurecía. Ese complejo lo insultaba todavía más, porque le recordaba que incluso un ser como él podía sufrir una vanidad estúpida. Esa noche, para rematar, llevaba botas de suela gruesa que le daban unos centímetros. No los necesitaba realmente. Se había demostrado a sí mismo más grande que cualquier oponente siempre. Pero el mundo tenía una obsesión idiota por lo alto. Idriki no ignoraba esas reglas, solo las despreciaba. Vestía negro completo, camisa de seda sin cuello, chaqueta entallada y un pantalón impecable. La gente a su alrededor murmuraba, reía o comentaba sobre el teatro o sobre otras personas. Poco se hablaba del programa de la noche. Había perfumes caros y mujeres engalanadas con joyas discretas que querían pasar por herencia familiar.
Veía celulares grandes pegados a orejas impacientes y voces diciendo, sí, ya estoy aquí, anunciándose y haciéndolo ver como un acto heroico. Idriki los oía y sentía su tedio habitual subirle por la garganta. Le costaba un autocontrol casi incómodo el dejarlos pasar. La humanidad le parecía una repetición mal ensayada, y este siglo era el peor de los que había vivido. Se creían interesantes por su sufrimiento, profundos por su nostalgia, y buenos por pequeñas abstinencias que anunciaban como grandes logros. Mentían por costumbre, incluso cuando la verdad les sería más fácil. Se enamoraban como si fuera irrelevante y odiaban como si fuera deporte. Todo ese cúmulo de irrelevancias lo llamaban vida. Idriki había visto la vida muchísimas veces. Ahora le interesaba otra cosa: la belleza. La belleza como única forma de pertenecer sin mentirse. La música, sobre todo, era una arquitectura invisible donde él podía entrar sin ser juzgado por su falta de alma humana. Solo pedía oído. Tomó un palco lateral, alto, apartado, en sombra. Desde allí podía ver a todos sin ser parte de nadie. Ese era su estado natural, observar sin pertenecer. Se sentó y cruzó una pierna. Dejó las manos quietas sobre las rodillas. A la distancia el escenario era un caos ordenado. La orquesta afinaba. Sonidos dispersos, fragmentos, cuerdas probándose, notas que no pretendían ser melodía todavía. Esa breve anarquía del afinado siempre le había parecido lo más honesto que la humanidad lograba sin querer. Nadie representaba, nadie fingía. Solo buscaban el lugar exacto donde el mundo dejaba de ser ruido y empezaba a ser arte. Idriki cerró los ojos un instante, disfrutando el sonido de las cuerdas preparándose como si estuviese en el escenario al lado de los músicos. Pensó, con una lucidez cruel, si yo pertenezco a algo, es a esto. Había intentado en otras épocas la comedia humana de integrarse. Un nombre falso aquí, un trabajo allá, una casa, un pasaporte, una sonrisa educada. Había interpretado el papel de hombre interesante en cenas elegantes, de mecenas en galerías, de conocedor en círculos donde se hablaba de arte como se habla de acciones. Siempre terminaba igual, aburrido, furioso con el mundo por ser tan fácil de engañar y consigo mismo por molestarse en engañarlo. Pero la música era otra cosa. Ella no se dejaba dominar por completo. Era una bestia hermosa que aún le daba batalla. Quizás la única que aún no era domada por el vampiro. Las luces bajaron y el murmullo del público bajó también. El telón se abrió y el cuarteto apareció con sobriedad y entre los músicos apareció ella. Caminaba con calma, acostumbrada a los reflectores y la mirada ajena. Llevaba el cello sin esfuerzo, haciendo parecer que no pesaba nada. Se movía con la gracia de una bailarina. Al sentarse ajustó la pica con una naturalidad que podría parecer profesionalismo. La chica acomodó el instrumento contra su cuerpo y sus dedos tocaron la madera. Instrumento y mujer se fundieron en un solo ser. Idriki sintió algo raro. Dentro de su pecho, donde usualmente solo vivía el tedio, acababan de encender una llama. Era joven, eso era evidente, pero no tenía prisa. La juventud de la era moderna era nerviosa, ansiosa, hambrienta de novedad. Ella parecía venir de otro tiempo. Su cabello, negro azabache, estaba recogido con severidad. El cuello quedaba expuesto, elegante por naturaleza. La ropa era negra, sencilla, profesional. Nada que se prestara al deseo fácil, pero Idriki la miró como si no llevara nada puesto. La música comenzó. La primera nota sostenida del cello se extendió por la sala y algo dentro de Idriki se partió. Un trazo de Locatelli. Luego una pieza menor de Zelenka. Idriki se inclinó hacia el borde del palco, casi sin darse cuenta. Sintió acelerarse el pulso contra su sien. Su cuerpo aún recordaba cómo reaccionar cuando algo lo alcanzaba de verdad y estaba extasiado.
Ella tocaba con una tristeza que no debía conocer a alguien de su edad. El arco se movía flotando sobre las cuerdas. Los cambios de intensidad no eran caprichosos, a pesar de que ella no miraba las partituras. Estaba tocando con el alma. Y Driki no quiso admitirlo a sí mismo, pero el recuerdo se abrió paso sin piedad. Una mujer años atrás que lo había atravesado con música también. La melodía avanzó, e Idriki dejó de estar por encima del mundo. ¿Quién eres?, pensó. Ella no lo miraba. Desde el escenario, el palco era una sombra más. Ella solo veía la música y quizás a sus compañeros. No sabía que alguien arriba estaba siendo desmantelado nota por nota. Este anonimato enfureció al hombre. Porque Idriki era muchas cosas, pero no era alguien que aceptara ser conmovido por accidente, ni que permitiera que el mundo tuviera poder sobre él sin pagar el precio. La pieza terminó y el público aplaudió con entusiasmo moderado, de esa forma educada sin emoción que la clase alta considera digna. Idriki no aplaudió. El gesto le pareció insuficiente, casi insultante, como aplaudirle al mar por ser profundo. Un hombre a su lado, en el palco vecino, soltó un comentario satisfecho. «Prometedora, ¿verdad?» Y una mujer respondió. «Sí, muy correcta». Correcta. Idriki sintió náuseas. La gente hablaba de lo sublime como si fuera algo que encontraban todos los días. La función siguió. Él apenas registró el resto del programa. Su atención se quedó clavada en ella. En un momento entre movimientos, ella giró la cabeza hacia uno de sus compañeros y sonrió. Esa sonrisa le hizo pensar de pronto en pertenencia. La pertenencia era una palabra peligrosa para él, porque Idriki siempre había querido pertenecer a algo sin ser humano. Quería un lugar donde no tuviera que fingir el calor que no sentía. Quería un cuerpo junto a él que no lo exigiera amable ni amoroso, peor que le adorara con devoción. Quizás por eso, cuando la vio tocar, sintió que no solo escuchaba belleza, escuchaba una puerta abrirse. Cuando la sala se vació, Idriki se quedó. Dejó que los cuerpos humanos salieran con sus abrigos, sus conversaciones y sus celulares, marcando números rápidamente para decir simplemente, «Llegué bien». Los dejó ir con paciencia. La paciencia era una de sus virtudes más antiguas y escasas. Ella salió por una puerta lateral, con el chelo envuelto. Dos miembros del cuarteto la acompañaban. Uno decía algo y ella respondía con monosílabos suaves. La seguían admiradores discretos, gente que quería una firma, una palabra, un gesto para presumir luego en cenas. Ella cumplió educadamente pero inalcanzable. Idriki lo siguió a distancia. No necesitó moverse rápido. Sabía ser una sombra mejor entrenada que las sombras comunes. Pasó cerca de un hombre que fumaba y hablaba fuerte, junto a un taxi, junto a un grupo de jóvenes riéndose de algo que no importaría mañana. Y ninguno podría ubicarlo en la calle si alguien más lo preguntara. Ella subió a un vehículo discreto. Idriki lo vio alejarse y se decidió. Horas más tarde, el mismo vehículo se detuvo frente a un hotel sobrio, de lobby iluminado, con puertas de vidrio que reflejaban rostros cansados. Idriki permaneció al otro lado de la calle, bajo una farola, inmóvil. Observó a los músicos entrar con sus estuches y cómo ella se ajustó el abrigo y cruzó la puerta sin voltear atrás. Esa vigilancia era parte de su juego interior. Si se precipitaba, lo que sentía se volvería vulgar. Y lo que estaban haciendo en él no era vulgar. Esperó a que la calle se quedara quieta. Esperó a que la noche se acomodara sobre la ciudad como una sábana. Entonces, el destino le dio una sola migaja. Escuchó su nombre. Uno de los músicos, desde la puerta, la llamó con tono suave. «Geraldine, tu bufanda arrastra». Idriki sintió cómo se le quedaba en la piel. Un nombre hecho para él. Lo repitió en voz baja, saboreando cómo sonaba en sus labios. «Geraldine». Sintió un impulso ridículo. Tocó con los dedos su propia sien, rozando la línea donde el cabello ya no obedecía. El gesto fue rápido e involuntario, sintiendo que ante ella su defecto se volvería más evidente. Lo enfureció y lo avergonzó a la vez, pero esa vergüenza lo hizo sonreír.
porque era humana. Si algo podía arrancarle una emoción humana, aunque fuese desagradable, entonces ese algo era valioso. A la mañana siguiente obtuvo el programa oficial que habían repartido en el teatro. Papel barato, tinta correcta, una foto pequeña del cuarteto. Lo sostuvo con 2 dedos y se concentró en lo único que importaba: los nombres impresos. Geraldine d'Aubigny, violoncelo, Francia. Y Dricky sintió que el mundo se alineaba a su conveniencia de nuevo, como cuando aún era temido y adorado. No creía en coincidencias y veía en ese nombre una ofrenda preparada para cuando quisiera tomarla. La observó en la foto. Se distinguían sus rasgos finos y delicados. En el papel parecía una muchacha más. En la música era otra cosa. En la música era algo que el mundo no merecía. Se quedó largo rato mirando ese apellido, dejando que el tedio se deshiciera por dentro completamente, y comprendió lo que acababa de ocurrirle. Había existido sin centro por unos años. Fue hambre y distancia, observación y desprecio, una criatura que no se permitía el lujo de necesitar. Pero esa noche, de otoño, sentado en un palco en sombras, la música le había hecho una cosa increíble. Le había dado una dirección y un nombre: Geraldine d'Aubigny. Y Dricky dobló el programa con cuidado y lo guardó en el bolsillo interno de su chaqueta, pegado al pecho. Luego levantó la mirada hacia la calle, hacia el hotel, hacia esa puerta de vidrio donde ella había desaparecido. Ya no sentía tedio. El aire le parecía más puro y la inevitabilidad del tiempo volvía a tener sentido. No sabía aún qué quería de ella en términos humanos. Solo supo que ahora necesitaba una sola cosa, que al parecer se llamaba d'Aubigny.